Dios te bendiga y bienvenidos al Discipulado para Pastores. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4, donde dice que es necesario que el pastor o el obispo logre tener su casa en sujeción, gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primeramente, como pastores, nosotros necesitamos trabajar en nuestra iglesia, en la congregación que el Señor nos ha dado y gobernarla bien, administrarla bien, para que así crezca. Es decir, que si pasan 2, 3, 4, 5 meses y no hay un crecimiento, es porque algo está ocurriendo. El crecimiento tiene que ocurrir de dos maneras. La iglesia tiene que crecer en cantidad y tiene que crecer en calidad. Es decir, tiene que a lo largo de los meses, si pasó por ejemplo 3 4 meses y no llegó nadie a tu iglesia, no hubo nadie, es porque a lo mejor está faltando un trabajo evangelístico, no hay nadie que esté yendo a buscar a las personas que van a estar llegando. Entonces eh, necesitamos que se predique el Evangelio y necesitamos que la gente llegue a la casa de Dios. La Biblia dice, allí en Mateo, en el capítulo ahí 28, en el versículo 19 y 20, dice que debemos ir y predicar y luego hacer discípulos y bueno, todo lo que tiene que ver con la gran comisión. Ahora, necesito crecer en cantidad, tengo que predicar la palabra de Dios. Esto no significa que uno debe anhelar tener iglesias de miles y miles, pero sí que uno tiene que hacer su trabajo y predicar. La gente tiene que llegar porque tiene que conocer de Cristo. Segundo, crecer en calidad, es decir, la persona entra como pueblo, donde no entiende nada, donde va por una necesidad, pero luego se transforma a Jesucristo y la persona comienza a pasar de pueblo a colaborador, luego a líder, obrero y llega así a ser columna de la iglesia y estar al lado nuestro. Esto es un buen gobierno en cuanto a la iglesia, es una buena administración. Si no ocurre que, por ejemplo, si hace años que no llega nadie a tu iglesia, es porque te falta esta parte del trabajo. Y si tenés una iglesia con 30, 40, 50, pero no tenés discípulos, te falta la calidad. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta. Y la Biblia dice que gobierne bien su casa. Pero antes de gobernar la iglesia, tenemos que gobernar nuestra casa. Es decir, la primera iglesia que tenemos es a nuestra esposa y nuestros hijos. eh, y es necesario, dice, que aprenda a gobernar bien su casa. Y hay diferentes aspectos. Un aspecto de ello es, por ejemplo, el tema de los impuestos. Nosotros como pastores no podemos estar debiendo, no podemos estar enganchados de la luz, no debemos estar enganchados del canal ni de ningún otro servicio. Y necesitamos estar en nuestra área de finanzas ordenados. No quiere decir que no tenemos necesidad, por supuesto, a veces pasamos una necesidad, pero debemos ser ordenados. Así que si sos pastor y le debes a alguien, acordate de este mensaje, acordate de este discipulado y regularizá tus deudas, pagá a aquel que debe. Es tan triste ver personas que se alejan del Evangelio porque hay pastores que le deben a todo el mundo y no tienen problema en deber, y así es pisoteado el Evangelio. Luego, gobernar bien la casa en el aspecto de estar bien con la esposa y bien con los hijos. No puede ser que si como pastor o como pastora te estás peleando, maldecís, insultás, haces, ¿no?, un berrinche a cada rato y después no tenés autoridad para hablarle a tus hijos. Cuando le digas tenés que buscar de Dios, o cuando le digas no pelees con tu novia, no pelees con tu esposa, te va a decir vos que me decís y vos haces lo mismo. Entonces, debemos gobernar bien el matrimonio. El matrimonio tiene que estar bien. No puede ser que los pastores no están peleados. Uno mira para allá y el otro mira para allá. 5 minutos, 10 minutos antes de comenzar la reunión se tienen que pedir disculpas o abuenar, dijo uno, porque estuvieron peleados. No, no. Y él no puede subir a predicar porque ella lo luchó. Pastora, pastora, aprendan a administrar bien su casa. Aprendan, dejen el orgullo de lado. Debemos dejar nuestro orgullo de lado y debemos
administrar bien nuestro matrimonio. Y luego nuestros hijos desde el primer año de vida hasta los 16, 17 años, uno puede llevarlos a la iglesia por amor al Padre, por obediencia al Padre, a la Madre. Es decir, no vas a la iglesia y vas a la iglesia porque tenés que ir a la iglesia porque nosotros servimos a Dios. Ya cuando llega a esa edad, 16 años, 17, 18, dependiendo de la madurez del niño o del joven, ya no se le puede obligar a servir a Dios. No, ya no se le puede decir, bueno, tenés que ir, tenés que estar porque yo te digo que tenés que estar, porque te tenés que sujetar, porque soy tu papá o porque soy tu mamá. Pero sí, se pueden poner normas y leyes en la casa. Cuando dice administrar bien la casa y tener a los hijos en sujeción, significa que la casa tiene que tener reglas. Entonces, mirá, por ejemplo, nosotros tenemos una regla acá en casa que es el que vive acá se tiene que congregar. Porque nosotros acá servimos al Señor, nosotros decimos mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces es necesario que pongamos reglas. Es necesario que tengamos en sujeción nuestra casa. Tal vez no podemos impedir que nuestros hijos por ahí se aparten un poco de la presencia del Señor o incluso que no amen al Señor como nosotros lo amamos, porque nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor y nosotros elegimos ser pastores, elegimos el pastorado, lo aceptamos. Por más que vos digas no querías ser pastor, yo tampoco quería, pero lo aceptaste, como yo. Ahora sos pastor o te estás formando para ser pastor. Entonces, y nuestros hijos no eligieron eso, lo elegimos nosotros. Entonces no podemos pretender que ellos amen a Dios igual que lo amamos nosotros. Pero sí hay que ponerle límites. No permitas que tus hijos se droguen en tu casa. No permitas que se droguen. No permitas que lleguen alcoholizados. No permitas que se alcoholicen por ahí. Ya luego si lo hacen a escondidas y vos no los viste y vos no lo sabés, bueno, es otra cosa. Pero si vos estás al tanto, sos partícipe del pecado. Sujetá a tus hijos, a tus hijas. No te digo que te vayas al otro extremo porque ellos también son dueños de su casa y tienen que tener su lugar. Entonces tal vez van a venir con amigos, van a venir con amigas, van a estar, van a querer experimentar el mundo. Todo padre, todo pastor pasa por eso con respecto a sus hijos. Pero tiene que haber límites. Enseñales a que honren a Dios y que te respeten a vos y respeten al Señor, que respeten la casa. Porque si vos haces la vista gorda como hizo Elí, la Biblia dice que te va a desechar. Por cuanto dice menospreciaste mi sacerdocio, dice el Señor, yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste es ver que el Señor se olvida de los hijos de algunos pastores por causa de que ellos no se esfuerzan. Impulsa siempre a tus hijos al camino de Dios. No te olvides nunca de decirle, hijo, orá, hija, orá, hijo, lee la Biblia, buscá de Dios, vení, congregate. Por más que sean grandes, por más que ya tengan familia, por más que no vivan con vos. Y luego sí que nosotros tengamos nuestra casa ordenada, luego que nosotros tengamos nuestros hijos tal vez que les hemos enseñado, les hemos hablado, vamos a hacer ese mismo trabajo en la iglesia. Pero si nosotros no podemos hacer en casa, menos lo vamos a poder hacer en la iglesia. Que el Señor nos ayude a gobernar bien nuestra casa, que el Señor nos bendiga y que podamos ser pastores de calidad. Dios te bendiga.